Este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre Santo, háblanos por favor, bendícenos según necesitamos hoy. Dirige nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, y transfórmanos un poco más, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Es el mensaje de hoy basado en este capítulo completo, hermanos. Todo el capítulo tiene un tema unido, es un solo tema, este capítulo 3. Es el final de la carta del apóstol Pedro. Déjenme solamente leer los primeros versículos. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Leeremos todo el capítulo 3, solamente quise leer este inicio para dar, por así decirlo, apertura al mensaje, pero leeremos todo el capítulo 3 durante el sermón, así es que lo haremos más tarde, pero déjenme introducirme de la siguiente manera. Hay algo que pocas personas saben respecto a Cristóbal Colón. Es famoso entre nosotros, los niños hacen carabelas y demás, de cáscaras de nuez y de papel y demás, por causa de una hazaña que él realizó, pero algunas personas no saben, pero él también escribió un libro, y escribió un libro religioso, se llamaba El Libro de las Profecías. Y en este libro él predijo el fin del mundo. De hecho, dijo categóricamente: no hay duda de que el mundo debe acabarse en 150 años. Está padre hacer una profecía así, porque uno sabe que cuando suceda, uno no estará ahí, ¿verdad? Entonces nadie puede saber que no sucedió. Digo, sí saben, pero ya no estoy ahí. Él dijo que el mundo, categóricamente dijo que el mundo había de acabarse en 150 años. Bueno, él se acabó, pero el mundo no se ha acabado. Usted sí no se acabó, ¿verdad? ¿O no me avisaron? Porque seguimos aquí, ustedes y yo. El tema es algo que fascina a la mayoría de los seres humanos, o a todos los seres humanos. ¿Qué tema? La escatología. El estudio de los últimos tiempos, se le llama así, escatología. Las últimas cosas. Entre los religiosos, y especialmente entre los religiosos cristianos, que nos llamamos cristianos, de todos los grupos, sectas, religiones, denominaciones y demás, el tema tiene muchas vertientes o muchas palabras, muchas frases que tienen que ver con esto de la escatología. Segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia, el fin del mundo material, el juicio final. Y tal vez incluso usted ha visto películas, no sé, El rapto, o Te has quedado atrás, o La última llamada, ¿no? Películas que se han hecho sobre este tema, sobre la escatología, el regreso del Señor Jesucristo. Y algunas personas se complican la vida con diferentes combinaciones que hacen de estas cosas, de estos temas. Algunos usan pasajes de Daniel, otros profetas del Antiguo Testamento, Mateo 24, el Apocalipsis, los ponen en una anforita, les hacen así y sacan una teoría o un sistema de cosas, algo así como un mapa del futuro. Incluso en las librerías cristianas, usted puede ir y comprar un mapa del futuro, ¿sabía eso? Hay personas que hablan así de un mapa y ponen así una especie de línea y dicen: aquí va a pasar esto y va a ser el rapto, y después el rapto 3 años y medio de no sé. ¿Ha visto eso? Hay personas que alardean incluso de tener datos muy exactos. Nadie ha dicho exactamente el día que el Señor vendrá, pero hablan de cómo será y dicen cosas que están pasando en Europa y en China y no sé qué, para hacer una especie de mapa del futuro. De alguna manera, todo eso se contrapone con lo que dijo el Señor en Mateo 24, 36. Lo leen conmigo, por favor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, ni los ángeles lo saben, pero hay personas aquí en la tierra que dicen saber. Por lo menos tienen un mapa de cómo van a ser las cosas. Ni el mismo Señor Jesucristo, el Dios encarnado, se atribuyó tener el conocimiento de los sucesos venideros, como algunos han pretendido a través de la historia y aún en nuestros días pretenden conocer. Esta es la razón, hermanos, por la que Pedro aborda este tema. Quiere que tengamos, lo dijo en su primer versículo, que lo volvemos a leer ahorita, una postura sabia y correcta respecto al tema. En resumen, me parece que este capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo, que es el final de la carta, en resumen, nos alienta a mirar el futuro con esperanza. Creo que este es el mensaje, este es el meollo de este capítulo 3. Que ustedes y yo debemos mirar el futuro con esperanza.
pasan cosas terribles en el mundo, ¿no? Cosas que nos hacen estar tristes y angustiados. Se escapó. ¿No le hace a usted? O sea, se escapó. Iba al baño, pues anda suelto. Y sí, ¿verdad? Y sí. Y eso nos desalienta porque nos hace perder confianza a nuestras instituciones. O sea, ¿qué te pasa? Y la maldad y la corrupción del mundo, que lo que está aconteciendo nos pone con tristeza, con pena y con angustia. Pero Pedro nos dice que cosas sucederán ciertamente y eso debe alentarnos a vivir el futuro con esperanza. Leamos el final entonces de la carta de Pedro y analicemos parte por parte lo que dice y después reflexionemos en las enseñanzas principales. Debo decirles que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar todo el capítulo 3 de Pedro y lo leeremos ustedes y yo, parte por parte, más por porciones, algunas veces un versículo, a veces 2 versículos, y déjenme ir diciendo algunas cosas de cada porción, sin detenerme mucho, y luego que hayamos terminado todo el capítulo 3, regresamos a 3 enseñanzas que me parece que son la clave de este capítulo. ¿De acuerdo? Comencemos entonces con los primeros versículos. Comienza Pedro con una exhortación a interpretar la Biblia con sabiduría. Dice así, versículo 1, léanlo conmigo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Habla de despertar nuestro entendimiento. Nuestro limpio entendimiento es alabanza, ¿no es cierto? Otras versiones de la Biblia traducen diferente esta última parte. Dice, para estimularlos a pensar con sano criterio, para que tengan una mente íntegra, dice la Nueva Versión Internacional. La traducción viviente dice, y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Una versión que se llama el Nuevo Testamento de Benson dice, despierto con amonestación vuestra sincera inteligencia. Y la versión de los hispanos dice así, despierto en ustedes su sincero entendimiento. En resumen, Pedro nos dice, más que buscar cosas nuevas, deben fortalecer las verdades fundamentales, aunque las repitamos, porque Pedro dice otra vez, como en la primera carta. Esta es la segunda carta que yo les hablo, y es la misma cosa que les digo. Es que no busquen cosas nuevas, mejor fortalezcan las cosas que sabemos fundamentales de la palabra. En sus 2 cartas nos muestra su preocupación por la defensa de la sana doctrina. También me parece que Pedro nos dice que debemos actuar como lo que somos, gente transformada por la verdad. Se fija que no los exhorta severamente, no los critica, los alaba. Como cuando usted le dice a su niño, mi hijo, eres tú inteligente, tú eres lindo, tú eres bueno. Porque usted le ve exhortado, pero y sacarrácatelas. Pero nomás que Pedro no hizo el sacarrácatelas, pero sí los alaba. Ustedes tienen un limpio entendimiento, úsenlo por amor de Dios. Y no se dejen contaminar por las cosas equivocadas. Esa es la idea, los trata como sabios, no como ignorantes. El siguiente versículo, me parece que en resumen nos dice que confiemos en el testimonio fundamental de la palabra. Lean conmigo el versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Qué interesante, Pedro establece tres fuentes de autoridad para nuestra fe. En resumen, para usted y a mí, son la Biblia. Lo que hace Pedro aquí, resume la Biblia, nada más que él no tiene Biblia en ese momento, ¿están de acuerdo conmigo? La Biblia está en proceso. Existe el Antiguo Testamento, pero no existe el Nuevo Testamento como tal. Está en proceso. De hecho, él escribió parte del Nuevo Testamento sin darse cuenta. No lo sabía en ese momento, pero el Espíritu Santo sí. Así es que él establece 3 fuentes de autoridad, que son, en resumen, la Biblia. Los profetas, el Antiguo Testamento. La máxima revelación del Señor Jesucristo, la encarnación, los evangelios, porque dice lo que nos ha dicho por los profetas y el Señor Jesucristo. Y luego dice las enseñanzas apostólicas, todo el Nuevo Testamento. La máxima revelación de Dios es Jesucristo viniendo a nosotros. Es la máxima revelación de Dios. Pero Dios se había revelado antes a través de los padres, los profetas, como dice el autor o la autora de los Hebreos. Y por supuesto que la interpretación de los apóstoles con respecto a la encarnación es la tercera parte. Todo eso se llama la Biblia. Pero nota, hermanos, nota. Lean conmigo, por favor, la nota que puse aquí. Lean conmigo. No hace falta ninguna otra cosa. Si una persona por televisión, en un libro, en una reunión a usted le invitaron, dice que tuvo una nueva revelación que no había sido dada, tenga por seguro que es una herejía. Y es un hereje, porque no hace falta más. La Biblia misma dice de sí misma, ¿no?, que el que le añada,
Se le añadirá sobre él las plagas descritas en el Apocalipsis. Y que el que le quite, se quitará su nombre del libro de la vida. Eso es muy claro. Por eso Pedro aquí aclara, esta es la base de la fe. El Antiguo Testamento, la encarnación del Señor Jesucristo, las enseñanzas apostólicas, y no hace falta más. Los siguientes versículos nos dicen que no perdamos de vista que siempre habrá promotores de la falsa doctrina. Lean conmigo versículo 3 y 4, por favor. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro nos dice algunas características que tiene la herejía o los herejes. Se trata de ideas propias y no de ideas tomadas de la palabra. Es que esto me lo reveló Dios a mí. Es que esto me lo dijo Dios a mí, ya andamos mal. Porque aquí Dios reveló su mensaje. Y le costó vida de seres humanos, sangre derramada, le costó este libro y defender este libro. Y ahora resulta que no lo usamos porque Dios le dijo una cosa a usted y a usted otra y a mí otra. Si no se ajusta a esta palabra, a la palabra y al testimonio, dice la misma Escritura, lo que es más de eso, de mal procede. Esta es la revelación de Dios. Así que cuidado, porque Pedro dice, esa es la característica de la herejía. Se trata de ideas propias y no de ideas tomadas de la palabra de Dios. Se trata de la negación de verdades fundamentales de la palabra. Van a decir, ¿cuál? Segunda venida, ¿cuál va a venir? Si todo está igual desde siempre. Se trata de un erróneo análisis de la historia. Los siguientes versículos, del 5 hasta el 7, nos dice Pedro cosas que no debemos ignorar. Lean conmigo por favor los versículos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Perdón, de los hombres impíos. ¿Qué dice Pedro aquí, hermanos? 3 cosas en resumen. Que Dios hace juicio sobre la raza humana, que para eso es rey y es juez. Y nos cuenta que ya hizo un juicio, ¿no se acuerdan? Cuando hubo aquel juicio de agua, dice Pedro. Y los judíos no se acordaban en el sentido de que hayan estado presentes, sino que leían la Biblia. Génesis capítulo 6, el diluvio, Noé, recordamos eso ustedes y yo. Y Pedro dice, así como Dios ha hecho juicio sobre la tierra, pues ahora la tierra esta que vivimos está reservada para un juicio severo de fuego. Así es que nos dice, entre otras cosas, que Dios tiene un plan para la historia. Pedro dice, podemos distinguir un plan que hay en la historia. ¿Ustedes creen que la historia así nomás va, son ciclos nada más y que nadie dirige? No, Dios tiene un plan para la historia. Incluso nos dice que la historia es lineal, no circular ni caótica como dicen algunos. Hay una postura filosófica sobre la historia muy común en todos los seres humanos, aún entre los que no estudian filosofía, de que todo es cíclico. Es que todo da vueltas. ¿Ha oído eso? ¿No ha dicho usted eso? Es que todo da vueltas, todo se revierte. Es que todo da vuelta, todo vuelve a lo mismo. Todo es un círculo y volvemos a comenzar. Hay personas que hasta dicen incluso que la tierra se va a destruir, que la estamos destruyendo, estamos estudiando la ecología, y que un día se va a destruir y que todos los seres humanos nos vamos a acabar. Y que la tierra va a recomenzar otra vez un proceso evolutivo, dicen algunos así. Les tengo noticias, están equivocados. La Biblia dice que la historia es lineal, tiene etapas y va a acabarse un día por la intervención de Dios. Eso dice la Escritura. Algunos piensan que la historia es como caótica, como que la dirige el caos. No hay dirección. No hay una mente maestra que dirija nada. Algunos piensan así. Están equivocados. La historia tiene una dirección. Y va a terminar en un lugar donde Dios quiere que termine. Las cosas van a ser conforme a su voluntad. Él nos da oportunidad a los seres humanos de que decidamos de qué lado estar. Pero habrá un final. El siguiente versículo, el 8. Pedro nos dice que Dios es eterno y que el tiempo no le afecta como a nosotros. Lean conmigo el versículo 8. Es uno de los versículos más mal interpretados por muchas personas. ¿Cómo dice? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hasta hay un chiste por ahí que dicen que fue un hombre con Dios y le dijo, mira Dios, para ti, si 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, pues seguramente para ti un peso es como 1,000,000 de pesos y 1,000,000 de pesos como un peso. Señor, ¿no me regalas 1,000,000 de pesos? Y Dios le dijo, pues espérame un día. Depende de qué. Ahora, no funciona, ese chiste está mal, porque está basado en una mala interpretación del texto. El texto no dice que para Dios los días son muy largos, no dice eso. Porque dice las dos cosas de ida y vuelta, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que está diciendo es que para Dios no existe el tiempo.
Lo que está diciendo que para Dios el tiempo no tiene significancia. No hay tal cosa, no transcurre Dios. Él siempre es el mismo. Él no se le hace tarde, ay, es bien tarde, no hombre, ¿qué horas son? ¿En qué año estamos hoy? Se me está olvidando hacer esto. No, para Él el tiempo no transcurre, no existe. El tiempo es una cosa nuestra, humana, terrena, por causa de que la Tierra está girando en su propio eje, está girando alrededor del Sol. Por culpa de eso es que existe el tiempo, pero para Dios no existe el tiempo. Él es ajeno a todo. Es lo que dice el pasaje, no dice que los días son muy largos para Él, no, Dios no transcurre. El tiempo es una experiencia material de los seres humanos, Dios es trascendente de eso. Otra cosa que nos dice Pedro en versículo 9, lean conmigo, no es lo mismo paciencia que tardanza, dice el versículo 9, lean conmigo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dos cosas, dice en resumen Pedro aquí, Dios desea que todos los hombres se preparen para su encuentro con Él, eso desea Él. No se está tardando, no, está teniendo paciencia. Porque no desea que nadie se pierda. Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Aquellos que piensan que Dios solamente escogió a algunos para salvación están equivocados. Este pasaje les contradice, porque dice que no queriendo que ninguno se pierda. ¿A quiénes quiere salvar Dios? Absolutamente a todos. Por eso es paciente, no se tarda, es paciente. Su llamado es un llamado universal. Es decir, la oportunidad de salvación es igual para todos los seres humanos y depende de la respuesta del ser humano a su llamado. Él ya hizo lo necesario para salvarnos. Ahora espera que los seres humanos decidamos aceptar su salvación. La cosa es clara. El arrepentimiento es prerrogativa del ser humano. Dios no obliga a nadie, Dios no forza a nadie, ni ha programado a nadie para que se arrepienta. Dios ha hecho todo por todos los seres humanos y espera que todos digamos que sí. Ahora, Él sabe que no todos diremos que sí, pero de igual manera, Él da oportunidad a los seres humanos. Lo he dicho antes, hay por ahí en internet algunos, hay una especie de énfasis calvinista en el mundo, y algunos dicen una frase que les parece muy chipocluda, dicen, yo no puedo creer en un Dios que no puede salvarte sin tu permiso. Porque el calvinista dice que Dios a unas personas ya decretó que serán salvos. Él dijo que esos serán salvos. Y que su gracia y su poder es tan grande que el ser humano no puede resistirse a Él. Y entonces al que Dios ya escogió, pues va a ser salvo porque Dios lo escogió. Porque esa persona no puede resistirse. Yo digo, esa frase se oye bien, que no puedo creer, dice esta persona, no puedo creer a un Dios que no puede salvarte sin tu permiso. Yo digo, yo no podría creer en lo absoluto en un Dios que pudiendo salvarte sin tu permiso, no te salve. ¿Sí me expliqué? Si de veras Dios puede salvar a cualquiera que quiera, sin el permiso de Él, entonces salvará a todos. Entonces va a salvar a todos, porque la Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Sin embargo, la Biblia es muy clara. Él no te salvará sin tu permiso, punto. Él desea salvarte, pero quiere que tú desees ser salvo. Que tú aceptes su salvación. Si dices, no quiero nada con Él, estás perdido entonces. Él respeta tu decisión. Es una terrible decisión, pero Él respeta la decisión del ser humano. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde voy? La cosa es clara, el arrepentimiento es prerrogativa del ser humano, Dios ya hizo todo y espera que nos arrepintamos. No es tardanza, es paciencia. El siguiente versículo, 10, nos dice que nadie sabe cuándo será el sorpresivo final de la historia. Eso está muy claro. Lean conmigo el versículo 10, por favor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ni los científicos pueden preverlo, hermanos. Aunque usted y yo veamos películas de Hollywood en la televisión que dicen que los científicos descubrieron que viene un satélite, como un cometa, un asteroide gigantesco y que mandan máquinas para destruirlo, no sé qué. Ni los científicos pueden preverlo, ni la tecnología humana puede evitar el final. Se han hecho muchas películas en Hollywood de cómo el hombre evita un catástrofe final. Esas enseñanzas de las películas de Hollywood respecto a la capacidad humana para salvarse de cataclismos naturales, que los mismos científicos profetizan, esos cataclismos, son una manifestación de la soberbia humana y un engaño para los incautos. No sigamos las modas humanistas del momento. Dios un día hará que esto se termine, punto. A lo mejor estamos vivos usted dice y yo, a lo mejor no, pero no importa. Pedro dice, tengamos esperanza.
Usted y yo no tenemos miedo a eso, porque hay gente que tiene miedo a eso de la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Ay, Dios, espérate, no, Señor, por favor. ¿Por qué? Para nosotros hay esperanza. Será para bendición y para victoria. Pedro también dice que debemos prepararnos. Es lo mejor y lo único que podemos hacer. Lean conmigo versículos 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro dice, si todo se va a destruir, pues debemos ser buena gente entonces. Debemos estar preparados, debemos vivir bien aquí, ser buenos, punto. Resumen, ser buenos. Ser honestos, cumplir nuestros tratos, pagar nuestras deudas, anhelar la manifestación del Señor. O sea, desear que venga, porque hay gente que tiene miedo. No, Señor, espérate, tengo muchas cuentas pendientes. No, Señor, espérate, tengo mucha cola que me pisen. Dios santo, todavía no vengas. Déjale, pido perdón a 1,500 personas y perdono a otras 300 y pago mis deudas y me restauro mis relaciones con este, con aquel. Hay personas que sí dicen, mejor no vengas todavía. Pero hay que anhelar la manifestación del Señor, anhelemos que Él regresará y llenándonos de la esperanza de una experiencia de vida mejor. El cristiano debe comenzar a vivir la eternidad en la tierra. Su comportamiento y su esperanza son la señal de la salvación de vida. El tener anhelo, el tener ganas de que regrese, es una señal de que le hemos entregado nuestra vida. Los siguientes versículos nos dicen que debemos vivir una esperanza dinámica y no pasiva. Una esperanza dinámica y no pasiva. Lean conmigo versículo 14 al 15, por favor, ¿cómo dice? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué dice Pedro? En resumen dice, viviendo en un proceso de santificación continua es nuestra manera de esperar este acontecimiento, el final, el regreso del Señor, como le queramos llamar. Dice él, viviendo un proceso de santificación continua, restaurando relaciones y viviendo en paz con los que nos rodean, reconociendo que si sucede, ya sea porque reconociendo que si no sucede, ya es porque Dios desea que todos sean salvos. ¿Está claro eso? Si no acontece hoy es porque Él tiene paciencia, no está retardando su venida, tiene paciencia. Esperar no significa no hacer nada, esperar significa crecer, madurar y compartir con otros, con hechos y palabras. Sigamos leyendo el pasaje porque nos quedamos así como corto, porque está hablando Pedro de las cartas de Pablo. Y sigue diciendo que debemos cuidarnos de no dejarnos confundir. Lean conmigo versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No sigamos las modas, reconozcamos las herejías, es lo que dice Pedro en resumen. Es evidente que la gran preocupación del apóstol Pedro era la contaminación que existía en aquella época. Cuánto más debemos tener cuidado nosotros de las falsas enseñanzas que se inmiscuyen en las filas de la iglesia. Seamos sabios y no sigamos el error, es la idea de Pedro aquí. Y por último, hermanos, versículo 18, léanlo conmigo. Nos dice Pedro, sigamos adelante en el proceso de crecimiento de nuestra vida. Eso le glorifica más que cualquier cosa. A Dios le glorifica que crezcamos. Le glorifica que le honremos. Lean conmigo el versículo 18, por favor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nuestro crecimiento, hermanos, honra a Dios. Nuestro adelanto en la fe es el mejor culto de adoración a Dios. Nuestra gran esperanza es estar con Él. Hasta ahí, especie de escaneo del pasaje, hermanos. He ido muy rápido, yo sé. Podíamos en algunas de las porciones de este pasaje habernos detenido y meditar más en lo que nos dice, pero era la idea de leer todo el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro y luego
entender lo que nos dice en cada porción, y ahora déjenme regresar a ver las cosas trascendentes y más importantes de este pasaje que quisiera resaltar entre nosotros. De hecho, creo que Pedro nos propone 3 desafíos importantes, pero antes déjenme comenzar de la siguiente manera. En el siglo XIX se desató en el mundo un pensamiento adventista. ¿Qué quiere decir adventista? Un énfasis desmedido en el regreso del Señor Jesucristo. Al final de cada milenio y al final de cada siglo ha habido en nuestro mundo, desde que Cristo estuvo entre nosotros, una época adventista. Una época en donde los cristianos, en donde los religiosos hablaron mucho de eso. Ya viene Cristo. Cada siglo que se termina en la era de la humanidad ha habido un pensamiento así. No, ustedes y yo fuimos testigos del final del siglo pasado, ¿no es cierto? Y no hubo eso, no hubo antecedentes. ¿Se acuerdan cuando el problema de XY, recuerdan eso? De las computadoras que supuestamente no estaban preparadas para ciertas cosas, porque íbamos a llegar al año 2000 y que los números y que iba a haber una complicación y que iba a haber hambre. ¿Se acuerdan de eso? Hubo una persona que vino aquí a nuestra iglesia y quería hablar, de pastores, que su congregación está en peligro, debe darme permiso de hablar con ellos, tengo un mensaje. Hermano, perdóneme, pero no veo el problema de ningún lado. Él quería que le diera yo unas horas aquí para predicarle a ustedes y espantarlos de que iba a haber problemas y que no íbamos a poder comprar en el mercado. Para nosotros pasó el fin del año y fuimos al otro día al mercado y compramos todo, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que se hablaba del final y no sé qué, de problemas. Bueno, así ha habido siempre en diferentes épocas de la humanidad, épocas adventistas. En el siglo XIX y principalmente a mediados y finales hubo un pensamiento adventista. Es decir, se enfatiza el regreso del Señor. Fueron muchos los charlatanes que dijeron saber cuándo regresaría el Señor. Uno de ellos fue un tal Miller. Y él fijó la fecha del regreso del Señor Jesucristo en el año 1842. Por supuesto que esperaron en vano. Él se quedó desencantado, después se dio cuenta del error, se quedó muy triste, porque debo decirles, él creía que era verdad lo que decía. No era un engañador que decía algo pensando que era mentira y le querían a la gente. No, él creía que era verdad, hizo cálculos, agarró textos de aquí, textos de acá, los hizo así, los revolvió con chorizo, salchicha, y entonces sacó un alimento que dijo, vendrá ese día, y entonces no sucedió. Estaba muy triste. Pero el 12 de agosto, sus seguidores, que existían, eran un grupo de iglesias, algo así como una convención de iglesias, su denominación, estaban en una reunión en un campamento. Estaban aburridos, tristes por el desenlace triste que había pasado hace algunos años, y de repente uno de ellos dice que recibió un mensaje de parte de Dios y dijo que el Señor regresaría el 22 de octubre de ese año. Se avivaron otra vez. Miller comenzó a predicar otra vez. Dijo, es que yo me equivoqué tantito, pero este es el mero día. Y entonces volvieron a andar predicando. Iban a las iglesias evangélicas de otras denominaciones que no eran las de ellos y se metían casi a la fuerza y tomaban los púlpitos y querían enseñar a la gente. Pues los corrían y demás porque eran un escándalo. Pero ellos anunciaron eso y estaban absolutamente seguros. Hubo todo un argüende en Filadelfia donde estaban ellos. En una de las tiendas, uno de los almacenes de una tienda en Filadelfia estaba cerrado por completo. Y decía así, este almacén está cerrado en honor al Rey de Reyes que vendrá como por el 20 de octubre. Aliéntense, amigos, para coronarlo Señor de todo. Un grupo de 200 personas, no tenían mucho éxito en el país, en Estados Unidos, pero un grupo de 200 personas salieron de la ciudad como Lot había abandonado Sodoma ante la ruina inminente. Los agricultores dejaron sus cosechas, los mercaderes dejaron sus mercados y se fueron a un montecillo, algunos iban vestidos de blanco, a esperar al Señor. Y estuvieron todo el día cantando y levantando las manos, y pasó el día y el otro día, y pues el Señor no regresó, porque no ha regresado, ¿verdad? Miller siguió predicando que nos equivocamos otra vez, pero sí ven el Señor. Sí va a venir muy pronto. Bueno, Miller se murió y fue a Cristo. En lugar de que el Cristo viniera a Miller, Miller fue a Cristo. Y curiosamente en su tumba, que todavía existe, dice en su lápida, en el tiempo señalado vendrá el fin. Amén, ¿verdad? Por fin dijo una palabra correcta. En el tiempo señalado vendrá el fin. Insisto, hermanos, este es solo un ejemplo de muchos que han existido en la historia. Está lleno de ejemplos como estos, montones de ejemplos como estos, la historia, tristemente, de charlatanes o personas engañadas por sí mismos o engañadores de otros que dicen cuándo vendrá el Señor. Sin embargo, hermanos, ustedes y yo, no por estas cosas debemos evitar saber lo siguiente. Él viene. Y él dice, Pedro dice aquí, y un día esto se va a acabar.
y los elementos ardiendo serán deshechos y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Con todo respeto para los ecologistas que están cuidando mucho los delfines y las ballenas, se van a morir. Y que les preocupa mucho que las plantas y la tierra, el planeta Tierra, con todo respeto, se acabará. Digo, sí hay que cuidarlo, yo sí creo que hay que cuidarlo. El mensaje de los ecologistas es bueno, hay que cuidar las cosas, pero se van a acabar. Y habrá cielos nuevos y nueva tierra. Para que no se ofenda, a lo mejor hay nuevos delfines y nuevas ballenas. A lo mejor hay nuevos chimpancés y nuevos gorilas. Pero esto se va a acabar, eso es un hecho. Así es que nos queda a nosotros, la esperanza del día del Señor es una realidad. Pero nos queda una pregunta, ¿cómo debemos enfrentarlo? Y aquí están las enseñanzas prácticas y sencillas y que voy a acabar bien pronto de decirlas aquí. Aquí está todo lo que Pedro nos dijo finalmente en este resumen del capítulo 3, 18 versículos, llenos de enseñanzas que podemos detenernos en cada una durante un buen rato. Pero déjenme resumir lo que nos dice Pedro. Finalmente es esto. Vivamos la esperanza. Es más, déjenme decirles, para todos los que llegaron tarde, porque algunos llegaron tarde, pues esto es lo más importante. Llegaron a lo más importante, pero convendría que llegaran temprano para que vieran toda la introducción. Y si no lo vieron, pueden verlo por internet, porque en internet está grabado este sermón. Estas son las enseñanzas finales y más importantes. Vivamos la esperanza de un final feliz. Vivamos la esperanza de un final feliz. Miren, ante la idea de un final feliz de la historia en donde Dios hará justicia plena, no tenemos más que alegrarnos y esperar con paciencia. El día de antier, o no sé si de antier yo creo, mi esposa llevó a mi nieto al cine. Regularmente quisiera yo también ir con ellos, pero esta vez no pude porque estoy muy apurado con asuntos de la campaña que tendremos. Más adelante les informo al respecto un poquito. Y entonces no pude ir, pero mi esposa se fue con mi nieto al cine. Y fueron a ver los Minions. ¿Ya la vieron? Bueno, fueron a ver los Minions, pero resulta que mi nieto ya la había visto. Y disfruta más la película cuando ya la había visto. De hecho, había momentos en los que le tapaba los ojos a mi esposa y le decía, no, eso no lo veas porque eso está muy feo. A él le daba miedo, pero él le tapaba los ojos a mi esposa. Pero le decía, no te preocupes, al final sí pasa esto. O sea, como él ya sabe el final, como él ya sabe que al final sí ganan, le decía a mi esposa, no te apures, no llores. Como posiblemente él lloró en la primera vez que lo vio. Pero le decía, no te apures, al final ganan. Yo no sé la película, pero le decía cosas de esas. Oiga, está padrísimo no saberse el final de la película, ¿no es cierto? Está padrísimo, ya lo sabes que va a pasar. Cuando ves una película de esas, light, se dice así, con final feliz, está padrísimo. A mí me repatean las películas con final triste, con final macabro. Me ofende mucho. Ya mataron a la bestia, ya mataron al monstruo, ya lo mataron. Ya se van. Y de repente, la última escena, mugre de la película, es el monstruo que abre el ojo. ¿Ha visto esas películas? O sea, uno sabe, viene la 2. O sea, lo que te quieren decir es que viene la 2. Pero a mí me importa un camino que venga la 2. O sea, deberían dejarme por lo menos un año feliz de que se murió el monstruo. Ya cuando venga la 2 ya sabré que resucitó y veo el otro final feliz. Pero no, desde el final de la 1 me arruinan la existencia porque el monstruo no se murió del todo. ¿Sí han visto esas películas? Bueno, pues en resumen de la película de la vida humana habrá final feliz para los que creemos. No importa cuánta influencia tengan los malos y se escapen por el baño. O lo que diga la democracia. Un día se hará justicia. Un día se hará justicia. Y todas las cosas serán puestas en su lugar. Y las cosas que hace la gente en lo oculto serán manifestadas. Y los tramposos y los mentirosos y los hipócritas serán puestos en evidencia. Y por eso usted y yo debemos entregarnos a Cristo y que nos perdone y nos transforme para no ser de esos, sino ser de los que son exaltados en la nueva vida. Vivamos entonces, número 1, vivamos alentados con esta esperanza. Primera cosa que debemos hacer ante esta realidad, vivamos alentados con esta esperanza. Segundo lugar, demostremos la esperanza con una vida recta. Demostramos que tenemos esperanza de estas cosas con una vida recta. Ante la verdad de un juicio de parte de Dios, no tenemos más que procurar vivir una vida digna de aquel que nos ha salvado. ¿Qué hacemos mientras viene el Señor? ¿Viene el Señor? Sí, sí viene. ¿Se va a acabar? Sí, se va a acabar todo. La historia tiene un final, sí, la historia es lineal y tiene un final que planeado por Dios. ¿Y qué hacemos al respecto? Número 1, disfrutemos, que habrá un final feliz. Pero número 2, seamos buena gente. Ese es el punto de Pedro aquí.
Déjenme decirles, hermanos, que no nos preocupemos tanto por saber el día y la hora de los acontecimientos finales. No nos preocupemos de eso. Ocupémonos de vivir como cristianos todos los días. El mensaje de la escatología no es que sepamos cómo será el final. El mensaje, el meollo de la escatología, el mensaje del final de los tiempos, es ético, que seamos buenos, que nos portemos bien. Esa es la idea. Señor, dinos cuándo será el fin del mundo y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Se acuerdan que dijeron esos los apóstoles? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso por su sola potestad? O sea, les contestó, ¿qué les importa? Lo que sí les importa es esto: recibirán poder y serán mis testigos. Serán ejemplos vivientes de lo que puedo hacer en la vida de una persona. Serán ejemplos prácticos en la vida de cómo puede ser una persona cuando la toco y cuando la transformo. El mensaje de la escatología en la Biblia es ético, es que seamos buenas personas, que nos portemos bien. Así que no nos preocupemos por saber cuándo será, preocupémonos de ser buenos mientras sucede. En lugar de querer saber el futuro del hombre, seamos el hombre del futuro que Dios quiere que seamos. En resumen, pidamos perdón, perdonemos, paguemos deudas, seamos honestos, digamos la verdad, amemos a la gente, seamos amables, restauremos relaciones interpersonales. Eso es el asunto. Demostremos la esperanza con una vida recta. De eso nos habló Pedro en este pasaje. Y finalmente, tercera enseñanza, honremos al Dios de nuestra esperanza, creciendo cada día. Pedro culmina su carta, y la culminación de una carta debe ser algo muy importante. Culmina su carta diciendo que sigamos creciendo en la gracia del Señor, y dice que esto honra a Dios, que para honrar a Dios. Tener esperanza no es quedarnos quietos, sino mantenernos activos en la fe. Sigamos aprendiendo de la palabra, crezcamos, maduremos, no perdamos el tiempo en doctrinas falsas. Mejor apreciemos, respetemos y profundicemos en su palabra para creer la verdad, compartirla y defenderla. En resumen, o más práctico quiere, asistamos a los cultos, no dejemos de asistir nomás porque nos da la gana, porque nos agarran épocas de inasistencia y luego épocas de asistencia. No, ahora sí voy a asistir todos los domingos, no voy a consagrarme, se me acaban las ganas en cuestión de mes y medio y luego tengo una temporada de que no asisto y luego otra temporada de que sí asisto. ¿Qué es eso? Honremos a Dios, al Dios de nuestra esperanza, creciendo cada día, estando reunidos en cultos, en grupos celulares, en departamentos. Eso honra a Dios. La verdad de Dios hace la diferencia de vida eterna o muerte eterna en la vida de las personas. Vivamos en un proceso de crecimiento continuo hasta honrar a Dios con nuestra experiencia de fe. En un taller de torno trabajaba Jorge, un empleado sencillo. Él era el encargado de barrer las virutas, se dice, las virutas del torno. Ustedes saben, el torno se hacen piezas de metal. Y hay muchas virutas peligrosísimas, por cierto. Él se encargaba de barrer todo eso, de acumularlo para venderlo como fierro y esas cosas. Era su trabajo. Por supuesto que era un trabajo en donde estaba siempre sucio, ¿no? Pero el viernes era un día especial, el viernes salían más temprano, el sábado no trabajaban, y había que prepararse para las cosas que uno hace los viernes, esas cosas. Y un día él andaba ahí con su overol se dice, o su mameluco, overol, haciendo su trabajo, estaba cercano a tocar el timbre de salida, todos los demás trabajadores cansados, alistándose, y uno lo vio a él así con su overol y dijo, pero Jorge, ¿no estás listo? ¿O estás listo? Y él dijo, sí, estoy listo. Pues no se te ve listo, estás con tu overol lleno de mugre, y estaba a unos minutos de sonar. Le dijo, pero tú no sabes un secreto. Era cristiano, además Jorge, se pasaba cantando himnos, y le gustaban mucho los himnos que hablaban de la segunda venida de Cristo. Dijo, estoy bien listo. Agarró su cierre, se abrió tantito, y por dentro traía incluso su traje, y una camisa blanca y corbata. Dijo, estoy listo. Todo es cuestión de que cuando suene la campana, me quito esto, me lavo las manos y me voy, tengo una fiesta con mi esposa. Estoy listo. Si estoy tan listo como para cuando Cristo toque las trompetas y me llame a su presencia, estoy listo. Me encanta la idea de estar listo para cuando venga. Vivir la gran esperanza es vivir preparados para su regreso. Vivamos hoy como si supiéramos que sucederá mañana. Esta es la enseñanza sencilla,
práctica, sin rebuscar nada, sin preceptos filosóficos profundos y lo que sea, así de sencillo. Sí es profundo, pero no rebuscado, así de sencillo. Vivamos la esperanza de un final feliz. Sepamos que habrá un final feliz. Demostremos la esperanza con una vida recta y honremos al Dios de nuestra esperanza creciendo cada día. Vivir la gran esperanza es vivir preparados para su regreso. Vivamos hoy como si supiéramos que sucederá mañana. Hermanos, pudiera ser que toquen la campana, que toquen las trompetas. El ángel, dice la Escritura, que un ángel tocará la trompeta cuando suceda esto, dice el Apocalipsis. Pudiera ser que la trompeta suene dentro de media hora, o dentro de 3 días, o dentro de 2000 años. Como no sabemos, y pudiera ser hoy, ¿no sería bueno vivir bien? ¿No sería bueno estar preparados? Como le preguntaron a Jorge, ¿estás listo? Ojalá que usted y yo podamos decir, estoy listo, Señor, cuando quieras. Me quito el overol de esta carne, me quito el overol de este cuerpo celiático y ¿cómo se llama el otro que tengo? Y diabético. Qué buena cosa quitármelo, me encantará la idea. Me quito el overol de este cuerpo diabético y celiático y soy listo, Señor, cuando quieras. Aquí voy. Pero si andamos bien mal en nuestra vida, inmoral, viviendo inmoralidades, no solamente cuando pensamos en inmoralidades, siempre pensamos en sexo, no solamente inmoralidades de tipo sexual, sino de comportamiento de cualquier otra área de nuestra vida, pues con razón no queremos que venga el Señor. No, Señor, espérate. No, Señor, espérate tantito, dame chanza. Y el Señor dice, ¿cuánto quieres? ¿Medio día o 50 años? Sería bueno prepararnos, sería bueno vivir bien. Insisto, el mensaje de la escatología bíblica es un mensaje ético, moral. Es un mensaje para que ustedes y yo confiemos en el Señor. Seamos buenas personas. Oremos. Señor, bendícenos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Somos tus hijos. Creemos en ti. Confiamos en tu palabra. Y queremos que tu palabra, Señor, se convierta en vivencia en nuestra vida todos los días. Transfórmanos un poco más. Dirígenos en cada paso que damos. Y que la esperanza esta de tu regreso nos aliente a vivir así. Y además a estar contentos de lo que va a acontecer. Hermanos míos, sigan orando y tal vez algunos de nosotros debemos decirle al Señor, Señor, creo que no estoy preparado para eso. Creo que si me dijeras que vienes mañana por la madrugada, yo me espantaría porque no estoy preparado. No le he hablado de ti a mi vecino, o a mi compañero o mi compañera de trabajo. No he resuelto una situación con mi esposa, mi esposo, con mis hermanos, con mis padres. Creo, Señor, que no me alienta mucho que suceda esto ya. Por eso, Señor, te pido perdón y te pido que me des sabiduría y fuerza y te ofrezco, Señor, prepararme. Quiero vivir, Señor, anhelando esa esperanza y viviendo conforme a ello, viviendo bien, siendo una buena persona. Así que, Señor, quiero honrarte creciendo, madurando en mi vida cristiana, aprendiendo más de ti. Si eso le quieres decir al Señor, hermano, porque lo necesitas, porque es algo que te hace falta, ahí en tu lugar levanta tu mano y déjame orar por ti. Si tomas esta decisión, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Y te doy muchas gracias, porque tu palabra nos alienta, nos advierte y nos da nuevas oportunidades. Bendícenos, Dios, para ser una iglesia preparada para tu regreso. No andaremos, Señor, como charlatanes, produciendo temor o terror en la gente, pero sí andaremos, Señor, viviendo con rectitud, reconociendo que regresarás y que pudiera ser hoy o dentro de mucho tiempo. Bendícenos, Dios, para proclamar tu palabra mientras vienes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.